Gloria a Dios, aleluya. En una ocasión, los discípulos de Jesús estaban por un lado, Jesús estaba por otro lado, en otra parte, y un hombre se acerca con su hijo, lunático, buscando que oraran por él y lo sanaran. Pero los discípulos no pudieron y se hizo un alboroto contra ellos. Llega Jesús, ve el gentío, pregunta, el padre afligido le dice: pues, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. En la referencia dice que estaba endemoniado, las dos referencias. Entonces, una vez lo echan en el agua, otras veces en el fuego, les dicen las referencias. Y un día lo va a matar este demonio a mi hijo. Total, que aquí, en Mateo 17, del 14 al 20, en este contexto, pues se acerca el padre y le dice esto a Jesús, y Jesús se enoja, porque se supone que él enseñaba a sus discípulos, que ellos aprendían de él, se supone que ellos ponían su confianza en Jesús y que predicaban en su nombre. Lo que ellos hacían, lo hacía un solitario, al que ellos le habían prohibido echar fuera demonios en el nombre de Jesús, cuando Jesús les dijo: no se lo prohibáis. Entonces, aquí ellos no pueden echar un demonio. Y Jesús dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió al demonio Jesús, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y los discípulos, asombrados, también avergonzados, confusos, vienen a Jesús y le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dice algo muy importante: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Fíjense nomás en el detalle: si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es maravillosa la palabra de Dios. Es maravillosa la forma en que Cristo enseñaba. Como ilustrando con todo, con animales, con ganado, con plantas, con semillas, con fruto. Y muchas veces, yo recuerdo desde que me convertí, desde el púlpito, en pláticas en el trabajo, en donde quiera que me encontraba con cristianos, y los cristianos le hablábamos a otros ahí en el trabajo, en la calle, que andábamos platicando, y de repente había un incrédulo, eh, y le decíamos: acércate a Jesús, y no faltaba quien le dijera: ¿sabes qué? Con que tengas una fe del tamaño de una mostaza así chiquita, Jesús te salva. Nomás con que sea tu fe así de chiquita como un grano de mostaza, de ese tamaño, Jesús te salva así. Y, y ahí estábamos con eso. Y siempre leía, me acuerdo, siempre leía el texto y algo no me cuadraba. Algo no me cuadraba. Y después se me venía a la mente todo el contexto y decía: bueno, pues hasta que un día ya me metí de lleno. Y, y es bonito, es bonita la experiencia que uno vive como cristiano desde el principio. Y a mí me gusta ir a las experiencias desde el principio. Yo soy un cristiano que siempre, gracias a Dios, he vivido humillado en la presencia de Dios. Siempre me ha gustado humillarme ante Dios. He buscado no fallarle. He buscado agradarle a Dios con mis errores y lo que sea. Como todos cometemos errores, buscando no pecar, buscando siempre estar bien delante de Dios. Y eso, créanme, que repercute en que Dios nos da un crecimiento espiritual, Dios nos visita, Dios nos enseña, porque no solamente me he humillado siempre ante mi Dios, en principio me humillaba y ahí estaba siempre hasta la fecha, sino que Dios me bendecía grandemente.
porque también me abocaba a estudiar la palabra solo, a leerla solo, a sacar conclusiones solo, a buscar qué significa esto, qué quiere decir este texto, qué quiere decir este pasaje. Y Dios siempre me daba una respuesta. Me acuerdo que cuando ya estaba en la iglesia, porque yo duré 6 años leyendo la Biblia solo, a los 6 años agarré camino a una iglesia, y me di cuenta que muy pronto resaltaba lo que yo había leído en esos 6 años. Siempre era de los que podían alzar la mano y dar una respuesta correcta, porque ya tenía muy leída la Biblia, y porque en esos años Dios me había enseñado, Dios había manifestado mi vida en tanto yo entregaba mi vida a Cristo. En esos 6 años de lectura con aquella Biblia que se halló mi madre. Y ahí empezó todo, la recta final para ya entregarme a Cristo. Y Dios me daba la palabra, y siempre atiendo a las experiencias. Me da gusto recordar estas cosas. Y en esas experiencias vino esta. En 1996, estando leyendo la Biblia libro por libro, una de las ocasiones en que la he leído libro por libro, la he leído 16 veces completas. La 17ª me la he llevado despacito. Estoy en eso. En 1996, pues en una de esas ocasiones en que estaba leyendo la Biblia libro por libro, y me tocó este capítulo, y cuando leí el versículo 20, dije, a ver, voy a meditar bien en esto. Creo que ya es hora de ordenar esto, pensé yo, porque siempre algo no me cuadraba a mí cuando se decía de una fe chiquita. Y ya puse atención en la palabra, por vuestra poca fe. Bueno, aquí no dice que los discípulos no tenían fe. Tampoco dice que su fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. Una fe chiquita como un grano de mostaza, medité. Entonces, tenían poca fe. Y no les bastó esa poca fe. ¿Qué será una poca fe? Quizá entre creer y dudar. Tal vez no hay firmeza, pues. No hay firmeza. Pienso. El caso es que en ese entonces, en 1996, medité en eso. Tenían poca fe. Pero no pasó nada. Entonces no puede ser que se ande diciendo, con una fe así chiquita del tamaño de un grano de mostaza, te es suficiente para ser salvo, te es suficiente para que sane tu enfermo, y así, por el estilo. No, dije, aquí está hablando de otra cosa, como un grano de mostaza. Aquí no dice tamaño, aquí dice característica, pensé yo. Y empecé a escribir. Fe como un grano de mostaza significa fe con las características de un grano de mostaza, que una vez que sale la semilla, se siembra, brota. Su característica pues es brotar, pero también es crecer y hacerse grande hasta alcanzar su plenitud de tamaño. Y se hace un árbol grande. Entonces, Cristo está hablando aquí, nuestro Señor, dije, de una fe que comienza poca, comienza diminuta, pero va aumentando en la medida que andamos con Él, en la medida que nos lleva tomados de la mano, en la medida que nos estamos humillando ante Él, en la medida que reconocemos, Señor, sin ti no soy nada, revélame tu palabra. Señor, ¿qué quiere decir esto aquí? Porque yo no lo entiendo. Eso, humillarnos ante Dios, reconocer que no somos sabios, el sabio es Dios. Que hay otros mejores que nosotros, pero que nosotros queremos aprender, queremos que Dios nos enseñe. Y Dios me enseñó esto, ese año. Son las características, dije, de un grano de mostaza. Y cuando esa fe no se queda poca como se quedó en los discípulos, sino que aumenta. Es mucha fe cuando ya crece. De tal manera que se le dice a este monte, pásate de aquí a allá, se va a pasar de aquí a allá. Pensaba. Y escribiendo aquello que Dios me estaba revelando. Y atiendo a las experiencias. Bendito sea Dios. Y digo, muchas veces qué hermoso es humillarse ante Dios.
Gracias, Señor, porque tú me has dado un corazón que entienda que si no vivo humillado ante ti día tras día, no soy nada, no recibiría nada de ti, Señor. No sería más que, como dice la palabra de Dios, un metal que resuena, un metal que hace ruido. Pero tú me has bendecido, Señor. Y recuerdo que el siguiente año, el 97, una hermana de la iglesia del Nazareno me dice, muy amiga mía y ahora también amiga de mi esposa, la hermana, yo en aquel entonces era soltero. Mi hija estaba creciendo. Me dice, hermano, me dice, estamos trabajando yo en una casa, ella en la casa contigua. Y me dice, hermano, me dice, cuando salió del trabajo, fue cuando yo estaba trabajando. Hermano, necesito una enseñanza, porque voy a dar una enseñanza tal día. Y no me da, dice, no me alcanza. ¿Qué hago? No tengo la enseñanza y no acierto. Ya oró, ya oré, ya esto y no he recibido palabra. Bueno, si Dios le da palabra, predíquela. Yo le voy a escribir una enseñanza ahorita. Le dije. Y le escribí esta enseñanza a la hermana. Agarré, siempre traía un cuaderno en mi mochila. Le escribí y le dije, véngase a la hora de que usted salía como a las 2 de la tarde la hermana. Salió, fue mi trabajo. Le dije, aquí está, mira hermana. Le dije, y hermano, se puso a leer y dijo, ay hermano, qué bonita enseñanza, dijo. Es que Dios me la dio, le dije. Y usted es la primera que la va a predicar, le dije, que la va a enseñar. Yo solamente se la vi cuando Dios me la dio, que me regocijé tanto. Siempre quería, cuando Dios me daba una palabra, platicarla a mis amigos cristianos. Y recuerdo que se la platiqué como a 2 o a 3. Y dijeron, qué bonita enseñanza. Pero ahí quedó. No, yo creo que no meditaron en esa palabra ellos, porque no le volvieron a tocar el tema. Y, y la hermana esta fue la primera en predicar esta enseñanza. Y llegó el 98, llegó el 99, llegó el 2000 y dije, caray, acordándome de esa enseñanza el 2000, dije, nadie ha predicado esta enseñanza, porque estaba revisando el cuaderno de lecturas de lo que Dios me inspiraba cuando estaba leyendo la Biblia libro por libro. Y ojeé y salió esta enseñanza. Y dije, caray, Señor, a nadie he escuchado predicar esta enseñanza. No sé si se la has dado a otros más, pero nadie más la ha predicado, le dije al Señor. Y en ese año, unos meses después, en el verano, creo que era el mes de julio del 2000, oigo en la radio que la estaba predicando un pastor. Y usó las mismas palabras que yo había escrito en mi cuaderno. Fe como un grano de mostaza, dijo él. No es una fe chiquita, no, sino una fe, una fe con las características de un grano de mostaza, dijo él. Y entendí que Dios nos daba las mismas palabras a aquellos que le pedíamos palabra, a aquellos que siempre le estábamos pidiendo que nos diera la interpretación de textos que leíamos y de textos que deseábamos entender. Bendito sea, Señor, dije. Gracias. Me sentí regocijado de escuchar que alguien más la estaba predicando. Fue como sentirme completo. Bendito sea, Señor. Y además sentirme confirmado de que Dios me había dado esa enseñanza. Bendito sea Dios. Y es hermoso, hermanos, atender a las experiencias. Y la mejor experiencia es estar humillado ante Dios, siempre andarse humillando ante Dios. No buscar a ver si hago esto para superar a otros, ¿no? Buscar a ver qué dice aquí. Señor, quiero entender esto, Señor. Aliméntame, Padre. Aliméntame con esto, Señor. Dime qué es esto. Enséñame qué significa, Padre. Y Dios nos enseña, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendito sea Dios. Dios es grande y misericordioso, y Él nos enseña. Y siempre Dios me ha dado revelación de su palabra, no nuevas revelaciones. Me refiero a que siempre me da la interpretación de su palabra, la correcta interpretación, que luego, cuando la oigo de otros predicadores sanos, concuerda con lo que Dios me dio. Y eso
hermanos, es una cosa que lo hace sentirse a uno gratamente. Lo hace a uno postrarse ante Dios en ese momento y decir, Señor, gracias, porque me has enseñado. Entiendo que lo que he escrito, que lo que he predicado, que lo que he platicado también en pláticas, en conversaciones, tú me lo diste y es de bendición para otros. No siente uno más que el deseo de postrarse ante Dios dándole gracias. Es tan maravilloso buscar siempre vivir en la presencia de Dios, humillarse siempre ante Dios, dejando de un lado todo deseo de ser grande, toda tentación de superar a otros. No es una carrera de superación la carrera del cristiano. Es una carrera de humillación ante Dios. Y al que se humilla, Dios le enseña, Dios le da. Dios le enriquece su vida espiritual, su andar cristiano. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Dios es bueno. El grano de mostaza. Bonita enseñanza. En Marcos viene una referencia, Marcos 4, creo que es 4:30. 4:30 dice, decía también Jesús, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrada crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Gloria a Dios. Y su referencia en Lucas. Toda esta referencia escribe en aquel cuaderno, donde escribía cuando mi lectura de la Biblia, libro por libro de aquel año. Dios es maravilloso. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres portar siempre una palabra buena que Dios te haya dado? Humíllate ante Dios. Ora ante Dios. No busques superación por encima de los demás. No busques la palabra éxito, sino busca la palabra comunión con Dios. Crecer como discípulo de Dios, crecer como discípulo de Cristo. Y siempre Dios te va a enseñar. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios.